Probablemente uno de los méritos o de las capacidades más llamativas de Javier Milei durante toda su campaña electoral, la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023, haya sido su poder de comunicación. Es decir, una peculiaridad que consiste en poder decir, pero sobre todo poder gestualizar una determinada escena emocional. En aquel momento, en aquella campaña, los candidatos nos transmitían que estaban conscientes, que conectaban con un estado de ánimo muy depresivo, con un gran desasosiego, con una especie de nube negra de pesimismo que pesaba sobre la Argentina. Patricia Bullrich, hay que recordar, llegó a proponer la creación de un ministerio del ser humano, como si fuera un ministerio terapéutico para curarnos de esa encrucijada anímica, emocional. Milei no. Milei estaba sacado y mucha gente decía, este sí me entiende, porque este no me cuenta cómo estoy, este está como yo. Probablemente ese fenómeno, esa capacidad, haya sido una de las claves, probablemente más poderosa que su discurso racional, económico, para que una masa muy importante de votantes, el 30% en las primarias del 23, se haya identificado con él y haya decidido apoyarlo, más allá de que era una gran incógnita. ¿A qué viene esta caracterización? A que en este momento, y desde hace un rato, Javier Milei está protagonizando una especie de gran show, de espectáculo, donde él es la figura central cantando, como si fuera un rockstar. Después vamos a hablar con Ana Iparraguirre de este tema. Ella se hace una pregunta, ¿cómo hay que comunicar? ¿Cómo comunica un grupo político, un gobierno en tiempos de crisis? La pregunta que se dispara a partir de este acto que Milei está llevando adelante en el centro de su campaña electoral en el Movistar Arena, la pregunta que va a dominar la conversación mañana en la Argentina es si con esa expresividad que vemos hoy en Milei, conecta, vuelve a conectar, moviliza a la opinión pública a su favor, o si en un contexto distinto como el que parece imperar hoy en la Argentina, en un momento crítico para su gobierno, no aparece esa euforia como una señal ahora de desconexión. Es decir, el mismo tipo de mensaje, el mismo tipo de actitud, cambiado el entorno, cambiado el contexto en el cual se pone en funcionamiento, puede representar lo contrario de lo que representaba antes. Es una pregunta, habrá que ver cómo impacta esto en la política. Sin duda, después nos lo va a explicar Ana, hay un núcleo muy seguidor de Milei, que probablemente es un núcleo que requiere de una manifestación de euforia para retomar una determinada marcha política hacia las elecciones. Ese núcleo es el núcleo más leal, es el núcleo de los fanáticos de Milei. Hay que ver si dirigirse a ese grupo lo aleja o lo acerca de los otros, de los que pueden estar desencantados. Sin duda hay todo un universo que no quiere a Milei y esos, aunque lo vean eufórico o lo vean más reflexivo, no se van a aproximar. Pero esta es la pregunta de esta noche frente a este acto de campaña que se está produciendo en Villa Crespo, en el Estadio Movistar Arena, y que es el acto de campaña central de Javier Milei, el presidente, y La Libertad Avanza. Todo esto ocurre en medio del escándalo electoral que significa o que significó toda la peripecia, diríamos, moral de José Luis Espert. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo aquí que la Argentina está atravesando, o ya atravesó, no lo sabemos, es la incógnita, una crisis de representación. Posiblemente esa definición, esa caracterización de desconexión entre la dirigencia y la gente, a la luz de lo que hemos visto en la última semana alrededor de José Luis Espert, sea un poco grandilocuente.
hablar de crisis de representación sea como un poco descolocado por excesivo. Tal vez habría que hablar de unas escenas muy bizarras que no alcanzan a esa forma de categorizar lo que sucede. Porque todo lo que pasó alrededor de Espert, sus argumentos, las anécdotas que vamos conociendo, la información que emergió alrededor de este personaje, es más bien algo ligado o que evoca Buenos Muchachos, Goodfellas, aquella película de los años 90 que protagonizaban Robert De Niro y Joe Pesci. ¿Ustedes recuerdan? Que habla de una especie de organización mafiosa clase B o clase C, muy primitiva, muy chapucera. Lo de Espert recuerda aquello, más que solemnemente dicho, entre comillas, una crisis de representación. Y habrá que ver si las escenas de esa película que vimos durante todos estos días se corresponden con el nivel de euforia del Movistar Arena. Más allá de que un amigo me decía hace un rato, para ponerle un poco de optimismo a todo esto, bueno, por lo menos Milei canta mejor que Alberto. ¿Qué es lo que apareció en escena? Aparecieron las fuerzas de la tierra. Hasta ahora, y probablemente hasta las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el gobierno parecía un gobierno, en un sentido técnico de la palabra, bien específico, excepcional, extraordinario, distinto de todos los anteriores. Inclusive por aquella forma de llegar, tan misteriosa. Y el gobierno le imprimía, Milei le imprimía, a esa excepcionalidad un tono religioso, cuasi religioso. Somos dominados por una fuerza del más allá, por una fuerza sobrenatural, las fuerzas del cielo. Estamos viendo que últimamente lo que está dominando a la libertad de avance y al oficialismo son las fuerzas de la tierra. Espert no pudo explicar cuál era su relación con Fred Machado. Lo explicaron otros por él y él tuvo que terminar aceptando esas explicaciones que son muy poco edificantes. Dijo en su momento que él lo conocía solamente, insistió hasta los últimos días, lo conoció porque era un empresario enamorado de sus ideas que se limitó a presentarle un libro en Viedma porque el editorial que le había editado el libro no llegaba a Viedma y que para eso le prestó el avión. No contó que antes de esa presentación en Viedma, del año 2019, las fechas son importantes en todo esto porque a través de la fecha se va viendo la ficción. Hubo una nota excelente de Martín Rodríguez Yebra en La Nación haciendo la cronología de todo este caso. Días antes de esa presentación del libro en Viedma, hubo comidas en Buenos Aires de las que participaban Espert, Fred Machado y, por ejemplo, punteros de Avellaneda, dirigentes políticos de tercera, cuarta línea, a los que convocaba Espert, pero también convocaba a Machado para una campaña política en la que Machado se veía como dirigente político. Era una forma que él tenía también de ingresar a la política. Con un argumento, no voy a financiar experimentos que yo no controle. En esa campaña, Espert termina integrando la fórmula presidencial con Luis Rosales, un politólogo, que es una última opción, porque habían pensado también en el exfutbolista Oscar Ruggeri, e inclusive, y yo no sé si él lo sabe esto, probablemente no lo sepa, habían pensado como candidato a vicepresidente hasta en Marcelo Longobardi. Finalmente la fórmula se constituyó con Luis Rosales y con dinero de Machado, que estaba muy involucrado en esta historia, se llegó a contratar a Dick Morris, que fue el gran asesor de campaña de Bill Clinton hasta que tuvo un episodio lamentable para Morris, que arruinó su carrera. Estaba con una prostituta en un hotel, la prostituta le preguntó a qué se dedicaba, él le dijo, yo asesoro al presidente. ¿Qué vas a asesorar al presidente? ¿Querés que te lo demuestre? Y la hizo hablar con el presidente. Alguien estaba escuchando esa conversación y se derrumbó todo. Bueno, hubo reuniones en la casa de Rosales con Morris, Espert y Fred Machado.
De toda esta historia aparecen los 35 vuelos que Espert termina admitiendo que realizó en aviones Machado. La historia de los aviones es crucial en la biografía de Machado y en los problemas de Machado, que Espert un poco como atenuante autocomplaciente dice, no, no fueron 35 porque estamos hablando de idas y vueltas, fueron más o menos 17. ¿De dónde viene Machado? Machado es un rionegrino de una familia peronista, militante peronista. Se fue a vivir muy joven a Estados Unidos, se dedicaba a fumigar campos, así compró su primer avión y se dedicó a comprar aviones con distintos inversores. Vendió muchos aviones inclusive, a empresarios argentinos también, a empresarios conocidos que le compraron aviones en Estados Unidos a Fred Machado. Entre esos aviones compró un avión de la Fuerza Aérea Malaya, lo reacondicionó y lo puso al servicio de la Fuerza Aérea Argentina para recorrer el país dando clases sobre la Guerra de Malvinas, que es una de las obsesiones de este empresario que, como sabemos, termina siendo salpicado, vinculado con el narcotráfico, muy malvinero. Gracias a esos aviones se relacionó con el mundo del espectáculo. Por ejemplo, paseó por toda Latinoamérica Ricky Martin. También llevó a deportistas de la NBA a España y a su país de origen en África, realizando actos con esos jugadores. Estas relaciones con la aviación, que se convirtieron en relaciones peligrosas, siempre hay una relación complicada. ¿Recuerdan el caso Soderwinds de Kirchner, aquel avión que llevaba droga desde Perú hasta el último vuelo no controlado por la aduana aquí en Buenos Aires, ligado a Santiago Caputo? Todo son historias de aviones, política y cierta opacidad. Bueno, gracias a sus aviones, Machado dio un salto en su historia empresarial, porque un amigo le dijo, necesito un avión para llevar a otro amigo a Washington. Se tiene que encontrar con autoridades allá. Le prestó el avión y el amigo de su amigo viajó a Washington. A los pocos días le dice, che, ¿quién era el amigo al que llevaste a Washington? Le dice el presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Ah, bueno, ahora que le presté el avión me gustaría conocerlo. Se relaciona con el presidente de Guatemala, Fred Machado, presidente de Guatemala, que es una especie de emblema de la corrupción con el paso de los años, con intervenciones de las Naciones Unidas, a los que expulsó de Guatemala porque querían investigar los niveles increíbles de corrupción que había durante su gobierno. Bueno, Machado conoce a Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, y obtiene dos ventajas. Una es un permiso para construir un edificio de 50 pisos. Y el otro es una concesión para una mina de oro que empieza a explotar con distintos inversores a los que va incorporando a esa mina de oro que nunca termina de producir el oro. Y da la impresión de que, como sucede muchas veces en la minería, es el lugar ideal porque es muy impreciso cuánto uno invierte, por qué lo invierte y cuánto saca para lavado de dinero. Esta es la línea que lleva de Machado a Debra Mercer Erwin, una de las inversoras de esa empresa minera que es investigada en los Estados Unidos como lavadora de dinero del narcotráfico. También hay una línea que lleva del narcotráfico a Machado por la vía de la utilización de muchos de sus aviones por parte del cartel de Sinaloa, o al menos de operadores del cartel de Sinaloa. Este es el contexto en el cual en 2020 Espert recibe un depósito o una transferencia de $200.000 de Machado. Aparentemente, Espert dice que es lo único que recibió. Amigos de Machado escuchan del propio Machado decir que fue mucho más el dinero, probablemente $1 millón. Esto es una versión que surge del entorno de Machado, que está cada día más enojado de ver cómo Espert lo está negando después de la participación que él tuvo en la carrera de Espert. ¿Qué es lo curioso acá? Que uno mira entrevistas a José Luis Espert en 2021, por eso digo que esa cronología de Yebra es importante,
Y él sigue diciendo, yo a Machado solo lo conocí por la presentación de un libro que le agradecí en público. Bueno, pero en 2020 había recibido una transferencia de $200.000 que ahora explica es por un trabajo de consultoría que no realizó. En el mundo de los profesionales de las ciencias económicas, un trabajo de consultoría que se paga $200.000 tiene que ser algo realmente para descubrir la pólvora. Bueno, él los cobró y no sabemos si los habrá devuelto porque dice que nunca realizó ese trabajo porque no pudo viajar a Guatemala. La que pagaba era la empresa minera donde están metidos estos acusados de lavado de dinero del narcotráfico por la pandemia. Se abren muchos capítulos en toda esta historia de Machado y los aviones, que tiene 1000 derivaciones. Inclusive no sé si ustedes recuerdan aquel avión de los hermanos Juliá, hijos de un ex jefe de la Fuerza Aérea, que trasladaron a España 900 kilos de cocaína, cuando uno de ellos, de los pilotos que había trabajado con Machado, fue a declarar de quién era el avión, erróneamente dijo, este avión supuso que era de Machado porque aparentemente había sido de Machado. Es decir, también queda enredado en esa historia sin tener ninguna responsabilidad, al parecer, porque la investigación después descubrió que no tenía nada que ver. Pero digamos, es una historia llena de avatares escabrosos, por lo menos. Lo cierto es que ahora se abre una instancia institucional que encierra algunas incógnitas porque cambió la situación penal de Erwin, de esta empresaria a la cual a él lo vinculan con el narco. Dado ese cambio de situación, él pide que se reconsidere su situación en el juzgado de Neuquén y debería decidirse en algún momento la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos. Muy probablemente lo tenga que hacer la Corte rápidamente. La Corte va a querer muy probablemente sacarse este tema rápido de encima. Y el tema va a quedar por el ritual de las extradiciones en manos del Poder Ejecutivo. Es decir, la situación de Fred Machado va a quedar en el escritorio de Javier Milei. Interesante porque el abogado de Machado, Francisco Oneto, es el abogado de Milei. Y es también, para curiosidad de estas relaciones de abogados con clientes, o fue el abogado de los iraníes, aquellos acusados por el viaje con el avión venezolano, por el cual ahora hay varios argentinos reclamados por el régimen iraní, entre otros dirigentes importantes de la comunidad judía y entre otros Ricardo López Murphy. ¿Tiene algo que ver que el mismo abogado sea abogado del presidente, del narcotraficante Fred Machado y de los iraníes, siendo que el presidente está tan alineado con la política de Israel? No tiene nada que ver, puede no tener nada que ver. Cada uno tiene derecho a elegir el abogado que quiere. Cada abogado tiene derecho y probablemente hasta la obligación de ofrecer la defensa al cliente que quiere. Hay ciertos detalles estéticos cuando uno es presidente que debería cuidarlos para no quedar ligado a clientes inconvenientes de su propio abogado. Digamos, en beneficio de Milei, que Machado conoce a Oneto, al abogado de Milei, a través de su hermana, que es abogada, en Buenos Aires. ¿Sí? No tiene aparentemente nada que ver la relación del presidente Milei con el abogado Oneto en la vinculación entre el narcotraficante Machado y Oneto. Hay que recordar que Oneto, todo, diría Cristina Kirchner, todo tiene que ver con todo, fue socio de Spagnuolo, del de los audios de la droguería suizo-argentina. Spagnuolo presentado a Milei por expert. Parece que hay un entramado, por lo menos de relaciones sociales, del cual no habría que sacar demasiadas conclusiones, salvo que uno tenga algún indicio importante. Son curiosidades. ¿Qué importa de todo esto? Importa la euforia del presidente en el acto de el Movistar Arena, importa ese estado de excitación y de optimismo, porque estos datos que hemos dado relacionados con Spert y el acusado de narcotráfico, Machado, tienen
dos efectos importantes. El primero es que subliminalmente, indirectamente, retroactivamente, le dan como más verosimilitud a otros episodios de corrupción. Cuando apareció el caso Libra, mucha gente decía, ¿pero esto será así? ¿Esta gente va a estar metida en un tema de corrupción con criptomonedas, con un señor Davis que entra a la casa de gobierno como Pancho por su casa, ofreciendo un negocio del que participa después en su cuenta de las redes sociales Milei? ¿Será así eso? No pareciera que por su discurso esté en estas cosas. Después aparece aquel avión que no fue revisado por la aduana, donde el gobierno pone énfasis en el avión porque niega las cosas, niega que haya habido alguna irregularidad. Dicho sea de paso, no sabemos si el juez Yadarola ya identificó de quién era el llamado que se produjo entre la gente de la aduana que estaba en Aeroparque en ese momento y Laura Belén Arrieta, que es la pasajera de ese avión. Ahí hay un mensaje que aparentemente se dirigió a alguien del poder, no sabemos si se sabe finalmente cuáles fueron los dos teléfonos que estuvieron comunicados. Y después los audios de Españolo. Retroactivamente esto de Spert y la defensa que el presidente ha hecho de Spert es como que echa una luz sobre lo anterior y uno puede preguntarse, pero daré la impresión de que hay una recta en todos estos puntos. ¿Será verdad todo lo anterior ahora que veo cómo se manejan tan mal con este tema? Este es un primer efecto. El otro efecto es que pega en la opinión pública, y ahora vamos a mirar algunos números, en un momento, yo diría misterioso, en el que el tema de la corrupción se convierte desde hace pocos meses en el tema más importante para las preocupaciones de los argentinos. Esta es una encuesta de Mora Josami, a quien consultamos siempre, de su consultora Casa 3, el principal problema de los argentinos. ¿Cuál es de todos los problemas? La corrupción. Ahora quiero que miren la curva, el lugar que ocupaba la corrupción en enero del 24. Es decir, apenas asume Milei, 8%, baja 7, 8, 6, 7, 5, 4 en septiembre del 24, sube a 9 en diciembre, baja 6, acá está el caso Libra, empieza a subir, baja a 6 en mayo y ahora lo tenemos en 15. Desde mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 15%. Esta es una pendiente, una subida inquietante. ¿Puede tener que ver con escándalos de corrupción? Sí, obviamente. Pero puede tener que ver con otra cuestión, muy típicamente argentina. La corrupción se vuelve más visible, la gente parece ser más sensible a la corrupción cuando no llega a fin de mes o tiene miedo de perder el empleo. Y esto, la gran lección fue la del gobierno de Menem, que llegó a la reelección exitosamente después de un rosario de casos de corrupción, y cuando se conoció después de la reelección, en mayo de 1995, 14 de mayo del 95, se conoce la reelección de Menem, con más votos que en el 89. Un mes después se sabe que la desocupación era 18,6% y cambió así el clima. Y ahí lo empezaron a investigar. La gente pedía que se investigue la corrupción del primer mandato después de haberlo reelegido. Entonces, ¿este aumento de la corrupción tiene que ver con los casos de corrupción solamente o hay un clima que se está instalando de malestar en el país que hace que fenómenos o episodios frente a los cuales la sociedad suele ser indiferente, negligente, complaciente, se vuelven significativos? Es una pregunta. Es una pregunta. Es una de las tantas preguntas. Acá miramos ahora el mismo tema en una encuesta de satisfacción política y de opinión pública de la Universidad de San Andrés. Corrupción, primer tema, 35%. El segundo, acá está el tema, acá está lo que hablábamos recién. 35% corrupción, bajos salarios 34%, 31% falta de trabajo. Y el que le sigue, el cuarto, los políticos, 29%. Fíjense que daría la impresión de que, según esta encuesta,
La corrupción está por encima de la inseguridad como problema y por encima de que la pobreza. Si le estamos hablando de que hay una sensibilidad especial con esta cuestión. Muy importante porque afecta lo electoral, afecta las expectativas. Y afecta obviamente el daño que producen no solamente los hechos de corrupción, sino las dificultades enormes para explicarlos. Todo esto nos lleva a dos cuestiones que me parece que son medulares. La primera es, ¿cuál es el valor del discurso antipolítico? ¿Por qué? Porque Milei, La Libertad Avanza, este gobierno, se constituyó a sí mismo en un discurso de gran desprecio a la actividad política, de gran impugnación a la política. La casta, las ratas del Congreso, todo eso estaba muy contaminado por malas prácticas, por fechorías. Y es verdad, es cierto, la corrupción en la Argentina avanzó enormemente y la dirigencia política está extraordinariamente contaminada transversalmente por el problema de la corrupción. El problema es que daría la impresión, el discurso antipolítico también cae en esta misma ciénaga o incurre en el mismo vicio. Entonces se vuelve sospechoso y, como dice la Biblia, cae desde más alto. Hay una idea en el Antiguo Testamento que es el justo, el que aparentemente no tiene pecado. Cuando cae desde muy arriba. Es más estrepitosa la caída. Uno le pide más. Este es un problema del discurso de Milei contra la política, que puede haber sido un discurso real, verosímil, pero que ahora empieza a deslegitimarse por los mismos problemas de Milei. Entonces esto nos lleva a la segunda pregunta, que es una pregunta que uno teme hacerse. A lo mejor es una pregunta prematura, a lo mejor es una pregunta inconveniente, precipitada, que es la siguiente. La Libertad Avanza, Milei, ¿son los agentes de una regeneración política en la Argentina? ¿O son la última etapa de una degeneración, de una descomposición que ellos mismos vinieron a denunciar? Esta pregunta es la pregunta que queda instalada a partir de todos estos episodios, pero eminentemente después del episodio de Spert. Ahora estamos ante el reemplazo. Hay una discusión técnica. Algunos artículos del reglamento, del decreto reglamentario de la ley electoral, dice que el candidato debe ser reemplazado por alguien de su mismo género, entonces asciende Santilli, mientras que la ley dice que se tiene que mantener el orden de alternancia varón-mujer, con lo cual tendría que ascender Karen Reynor. Karen Reynor, como nosotros sabemos, es la segunda de la lista de La Libertad Avanza, igual que en el caso de Spert, designada por la voluntad de Javier Milei. Reinhardt o Santilli. El gobierno quiere a Santilli, que es un político, del que Milei debe olvidarse las cosas que escribió sobre él, sobre el Colorado Santilli, a quien en el PRO misteriosamente llaman el paisajista. Un día habría que averiguar por qué. En su momento, el 2021, Santilli competía con el respaldo de Larreta, que lo lanza a la provincia de Buenos Aires, lo saca de la capital y lo manda a la provincia de Buenos Aires como primer diputado. En una campaña donde Larreta quería afirmar su poder frente a Macri. Era el intento de sucesión Larreta-Macri dentro del liderazgo del PRO. Y en ese momento, Spert, que probablemente tenía un lugar en la coalición del PRO de Juntos por el Cambio, decide, entre comillas, no sabemos si lo decidió él o alguien lo impulsó, hacer una lista aparte, con un partido Avanza Libertad, muy parecido a la Libertad Avanza. Y ahí se enfurece Milei. Milei dice, esa es una jugada de Horacio Rodríguez Larreta. Spert se está prestando a beneficiar la campaña de Santilli
instalando una candidatura aparte para sacarnos votos a nosotros y que Santilli gane con más facilidad. Dicen que el que se encargó de esa operación por la cual Espert quedó al servicio de Larreta, disimuladamente al servicio de Larreta, fue Diego Santilli, que paradójicamente hoy viene a reemplazarlo, como decimos, después de que Milei en aquel momento emitiera mensajes de texto, mensajes en las redes sociales, calificándolo o pintándolo a Santilli como una especie de emblema de la corrupción. Ahora, el reemplazo viene acompañado de otro problema que va a ser también motivo de algún escándalo, que es que ya fueron impresas las boletas. Esta vez no es como en el juego tradicional, donde cada partido imprime su lista sábana. No. Ahora es el Estado el que imprime una boleta única de todos, donde están todos los partidos. ¿Cómo la Libertad Avanza decide modificar la cabeza de esa lista? Hay que imprimir todas las boletas de nuevo. Están los que evalúan que el costo mínimo de esa operación, que vamos a pagar los contribuyentes, es de 15.000 millones de pesos. Hasta ahora no se sabe que la Libertad Avanza diga corre de nuestro bolsillo, porque fuimos nosotros los que tuvimos el problema. Esto también va a ser motivo de controversia, y va a ser motivo de controversia otra cuestión. ¿Algún pícaro va a poner en la mesa, en los cuartos de votación, la boleta vieja donde está la cara de Espert? Y el que vote por error esa boleta no tendrá un voto anulado, un voto impugnado. Empiezan las picardías propias de la política, de la vieja política, no de la de Milei. Como decíamos, estos hechos obligan a releer hechos anteriores. Espert obliga a releer Españolo, obliga a releer el avión de la aduana, obliga a releer Libra, obliga a releer qué fue la candidatura del hijo de un juez caracterizado como juez corrupto, para la Corte nada menos. ¿Fue un error o fue deliberado? ¿O fue una jugada buscando coronar la impunidad en la Corte? ¿Por qué importa el hijo hoy? Por esta novedad que ocurrió hoy. Hoy, dos provincias, la provincia de Mendoza, gobernada por Alfredo Cornejo, radical, y la provincia de Chubut, gobernada por Ignacio Torres, del PRO, se presentaron ante el juzgado de Ariel Lijo para pedir que, como esas dos provincias son provincias petroleras y accionistas de YPF, quieren ser querellantes en una causa, escuchen esto, en una causa que el juez Lijo tiene abierta, sin casi movimiento, desde el año 2008. Sí, 2008, 17 años. Es la causa por la cual se pide, lo pide Elisa Carrió en aquel momento, que se investigue el ingreso de la familia Eskenazi a YPF de esa manera tan poco convencional, recibiendo plata de Repsol y pagando esa plata después con dividendos de la misma YPF, que es lo que lleva en la explicación de Kicillof, solo que él casi no habla de los Eskenazi, a lo que él denuncia como vaciamiento de YPF, que no se invertía. No se invertía porque había que sacar dividendos para pagarle a los Eskenazi. ¿Se presentan para qué? Para activar la causa sobre presunta corrupción en la adquisición del 25% de YPF, el 15 primero, el 25 después, por parte de la familia Eskenazi, para que eso llegue después a la Corte y que esta causa que demuestre que los Eskenazi entraron a YPF de manera irregular para adquirir aquel 25%, tira desde la base el reclamo del Fondo Burford en el juzgado de Loreta Presca. ¿Por qué? Porque el Fondo Burford reclama comprando esos derechos de los Eskenazi. Es decir, el argumento de Cornejo y de Ignacio Torres sería: jueza Presca, cuidado, porque usted le está por reconocer un derecho a un fondo que adquirió ese derecho de una familia que adquirió su propiedad de manera fraudulenta. El cerebro de toda esta jugada es probablemente el abogado que más conoce el tema y el que más luchó
por los intereses del Estado argentino frente a estas maniobras de YPF, que es Bernardo Saravia Frías, que fue procurador del Tesoro, es decir, jefe de los abogados de la presidencia de Mauricio Macri. Quiere decir que el hijo ahora está en una situación incómoda, porque de alguna manera va a tener que activar la causa. ¿Lo llevarán al Consejo de la Magistratura por este tema? ¿Le sacarán la causa a él después de 17 años que no la movió? En el centro de esa causa, el más señalado es Sebastián Esquenazi. ¿Por qué no la movió? ¿Alguien le estimuló para que no la moviera o no se dio cuenta? Todas incógnitas que surgen hoy por este movimiento de dos provincias que quieren que se mueva la investigación sobre presunta corrupción por parte de la familia Esquenazi y de los que le dieron a la familia Esquenazi, los Kirchner, el 25% de YPF. Esto es importante porque estamos hablando del juez Lijo, que fue el candidato más importante de este gobierno para la Corte. Todo este panorama que nos lleva de Spert, pasando por todos estos casos muy controvertidos de presunta corrupción, hasta el juez Lijo, los Esquenazi e YPF, con una causa en Estados Unidos por la cual el Estado argentino va a tener que pagar los contribuyentes, porque el Estado somos nosotros. Probablemente el reclamo es por 16.000 millones de dólares y la jueza ya lo admitió. Se produce en un momento todo esto de modificación en el perfil, en la imagen de Javier Milei, del liderazgo de Javier Milei. Decíamos al comienzo, Milei aparecía como un líder excepcional, extraordinario. Este gobierno aparecía como un gobierno extraordinario, movido por las fuerzas del cielo, que era capaz de ajustar sin que la opinión pública lo castigue, y que venía a redimirnos de una casta corrupta, que había tenido a la Argentina en el hartazgo durante muchísimo tiempo. Esa imagen, esa escultura, tiene dos fisuras desde hace poco tiempo, un mes. La primera, Milei ya no es más invicto. La Libertad Avanza perdió la provincia de Buenos Aires. Esa derrota, no nos cansamos de insistir, ¿se puede generalizar? ¿Dice mucho sobre la elección nacional? No. Es una elección muy peculiar. Habrá que ver si después del episodio de Spert la pueden dar vuelta. Hay información que afirma que el gobierno tuvo que resignarse a sacarlo a Spert porque la caída en las encuestas en la provincia de Buenos Aires es catastrófica, que probablemente sea de 14 o más. Estos son datos que surgen del entorno de Santiago Caputo, el mago del Kremlin. Entonces, más allá de que la derrota de la provincia de Buenos Aires sea generalizable o no, la derrota de la provincia de Buenos Aires muestra a un Milei que ya no es invicto. Miren la imagen del gobierno. Nivel de satisfacción sobre la marcha de las cosas en la encuesta de la Universidad de San Andrés está en el 32%. El índice de confianza del gobierno de la otra universidad importante privada de Buenos Aires, la Universidad de Itela, está en el 35%. Si cae, 38, perdón, no 35. Esta caída que nos muestra la encuesta de la Universidad de San Andrés es equivalente o hace juego con aquella otra del índice de confianza del gobierno en 38 de la Universidad de Itela. Entonces, sobre este telón de fondo se recorta el caso Spert, la derrota de la provincia de Buenos Aires y la imagen de un Milei que ya no es invicto. Y el otro problema de esa escultura imaginaria de Milei emperador, es que tampoco es infalible. Se suponía la infalibilidad de Milei, mucha gente la suponía, sobre todo sus seguidores. ¿Infalibilidad en qué materia? Económica. Se suponía que pronosticaban cosas que iban a ocurrir. Empezó a pronosticar cosas que no ocurrieron. Y terminamos con Scott Bessent y el anuncio de un salvataje. Luis Caputo, el ministro de Economía, sigue hablando con Bessent acerca de cuáles van a ser las condiciones de este salvataje. Se sabe muy poco.
Mientras tanto, el dólar sigue presionando sobre el techo de la banda y el riesgo país sigue deteriorándose. Y aparece una pregunta para la cual tampoco tenemos respuesta. ¿Qué nivel de coordinación hay entre el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro? ¿O va a haber dos programas distintos? Cada uno para un salvataje distinto. 20.000 millones de dólares que entregó el fondo, 20.000 millones de dólares en una especie de swap que aparentemente no sabemos todavía cómo va a entregar el Tesoro de los Estados Unidos. Es importante todo esto porque más allá del anuncio de Bessent, que no logró revertir el pesimismo del mercado, hoy hay otra noticia importante y es que el banco JP Morgan, que confecciona un índice de riesgo país mirado por los inversores institucionales que se publica minuto a minuto, excluyó a la Argentina de ese índice. Quiere decir que hay un grupo de inversores institucionales importantes que ya no les interesa ir siguiendo cuál es la marcha de la economía argentina y cuál es la calidad del crédito o cuál es la calidad de la Argentina como deudor, que este es el gran problema del cual nos quiere sacar el Tesoro americano diciendo de los bonos argentinos me hago cargo yo. Todo tiene que ver con todo, diría Cristina Kirchner, y la elección de la provincia de Buenos Aires, donde está el kirchnerismo, donde está lo que es para los mercados la bestia negra, la gran amenaza de retorno del 2027, en esa elección impacta catastróficamente el caso Spert. Y genera una inquietud en el mercado y genera una inquietud seguramente en el Tesoro, en Bessent, que dice nosotros vamos a ayudar, pero antes queremos ver el resultado de las elecciones. Y ese es el signo de interrogación en el cual se combinan hoy la vida del mercado con la vida electoral. O el mercado de los bonos, el mercado del dólar y el mercado de los votos. Terminamos con un autor al que mencionamos siempre. Estuvo esta semana en Buenos Aires, dio entrevistas, se encontró con distinta gente en Buenos Aires, participó de reuniones empresariales. Giuliano da Empoli, probablemente uno de los intelectuales, de los cientistas políticos más prestigiosos, más llamativos hoy en la escena internacional. Acaba de escribir este libro que publica Seix Barral, La hora de los depredadores. El caos ya no es el arma de los insurgentes. El caos, dice él, es el sello del poder. El caos lo genera el poderoso, que rompe las reglas. Y dice algo muy interesante, muy sugerente, y que irrumpe en la escena como irrumpe Dios, modificando lo conocido, alterando las reglas de juego, generando un efecto prodigioso y dañando la vida institucional también. Son democracias más débiles, más dependientes de la voluntad del que manda, más dependientes de gente para la cual el poder es el abuso de poder. De esto trata el libro de da Empoli, que iba a ser un artículo, terminó siendo un libro, y al mes de escribirlo, al mes de publicarlo en Francia, ya tiene 25 traducciones a distintos idiomas. La pregunta que se hace da Empoli es sobre muchos líderes políticos, en el centro de los cuales está Trump. La pregunta que nos hacemos nosotros: ¿Milei vino a regenerar o es la última etapa de un proceso de declinación? ¿Milei es un sanador de la política o es, como quiere Giuliano da Empoli, autor de otro libro clásico, El mago del Kremlin, es, como quiere da Empoli, un depredador? Estas son las preguntas que se van sembrando, que van emergiendo, que nos vamos formulando a partir de episodios como el de Spert. Vamos a empezar Odisea y por suerte, para la gran alegría nuestra, vamos a poder salir totalmente de este clima, de este tema, de este anecdotario tan poco edificante y nos vamos a encontrar con Catalina Hornos. Catalina Hornos es una joven, una mujer porteña que decidió dedicar su vida a la atención de gente que vive en condiciones de indigencia penosísimas, dolorosísimas. Madres y bebés, madres y chicos, en Santiago del Estero, frente a una